buenos días, vamos a presentarles la parte operativa del equipo Monal T75. Tenemos un sistema que es el sistema eléctrico que va a corriente, conectado a corriente eléctrica. Tenemos en la parte posterior, en un botón verde, el encendido del equipo. Le doy obviamente encendido y tenemos el sistema desde el punto de vista de administración y suministro de gases, que este es el suministro de gases de alta y suministro de gases para baja presión con bala portátil. El sistema de expiración, que sistema de expiración va todo lo que es la válvula y el sensor expiratorio, deben de ir conectados con filtros antibacteriales, antivirales, y lo mismo es la entrada de la inspiración, que aquí debe ir un filtro antibacterial, antiviral en la fase inspiratoria. Estos ventiladores Monal T75, en su pantalla principal nos va a decir la selección de la interfase que vamos a hacer, es decir, vamos a utilizar paciente adulto, paciente pediátrico y cuál va a ser el escenario de este tipo de paciente. Vamos a darle la opción que vamos a ventilar al paciente adulto y inmediatamente aquí en esta parte superior nos aparece paciente adulto, en qué modalidad. Vamos aquí a darle despliegue en la parte superior a qué modos ventilatorios vamos a dar. Y aquí encontramos todos los modos ventilatorios. Modos controlados por volumen, modos controlados por presión, modos por presión parcial como es el Duo Level y el APRB, modos duales como el PRBC o modos biológicos como el volumen soporte proporcional, que es el PS Pro. Vamos a hacer la configuración en los pacientes, obviamente en la configuración de ciertas herramientas. Vamos a darle menú a la pantalla. Ya sabemos que la configuración del oxígeno es para sistemas de apnea, oxígenos objetivos y el tiempo en el cual en apnea vas a tener una suplencia de oxígeno. Le voy a dar regresar. Ajustes de apnea, específicamente sobre qué parámetros voy a ajustar para la apnea, y ahí le voy a dar el volumen de 6 cc por kilogramo de peso, una frecuencia controlada de 12 a 18 respiraciones y un tiempo de apnea de 20 segundos. Le doy siguiente y vamos a dar compensación de tubo. La compensación de tubo, él me va a decir qué nivel de compensación voy a compensar. Voy a compensar el 100%, el 80%. Lo ideal es que con la perilla usted asuma de que tiene que darle el 100% de compensación. Él le va a decir qué interfase va a utilizar. Tubo endotraqueal, traqueostomía. Entonces vamos a darle la opción tubo endotraqueal, darle clic en confirmación. Y para vencer la resistencia y compensar el tubo orotraqueal, seleccione el diámetro del tubo orotraqueal que estás dándole al paciente. Entonces vamos a decirle, tengo un tubo orotraqueal de 8 milímetros, le voy a dar clic con la pantalla y queda confirmada. En esta barra, en la modalidad de presión control, quedan compensadas las variables de compensación de tubo. Le voy a dar regresar y voy a ajustar la configuración del ventilador en términos de que si voy a trasladar al paciente o no. Le voy a decir, voy a tener paciente conectado a la cabecera del paciente, a la cabecera de la UCI, es decir, voy a estar en el escenario de UCI, dejo apagado el oxígeno de baja presión y le digo off, porque voy a conectar el oxígeno al sistema, obviamente, de la barra de oxígeno de pared. Ya no voy a trasladar al paciente con oxígeno portátil, sino que lo voy a trasladar con oxígeno, obviamente, y voy a tener al paciente con oxígeno de alta presión. Le voy a dar regresar. Y voy a darle obviamente la parte de sensores, y en sensores no vamos a tener la medición de capnografía, pero para los que tengan la capnografía simplemente le va a decir calibración de capnografía y le vas a dar aceptar y nos regresamos y queda calibrado desde el punto de vista de configuración en la opción de menú. Bueno, vamos a arrancar a manejar la ventilación mecánica inicial, convencional para el paciente, obviamente en el escenario de COVID. Lo primero es que debo tener claro que la modalidad va a ser una modalidad inicialmente controlada por volumen. Le voy a dar clic en volumen control, le doy validar y en la parte inferior vamos a programar los parámetros ventilatorios.
Lo primero que arranco es programando el nivel de FiO2 y vamos a dar fracción inspirada de oxígeno al 100%. 2, vamos a colocar el volumen corriente, que el volumen corriente vamos a establecerlo de 4 a 6 cc por kilogramo de peso. Normalmente lo vamos a programar inicialmente de 6 cc por kilogramo de peso. Si el paciente pesa 70 kilos de peso ideal, peso predicho, vamos a colocarle 420 a 6 cc y le damos clic. Vamos a programar frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria puede oscilar entre 12 respiraciones hasta 18 respiraciones por minuto, dependiendo de la monitoría del CO2, o por capnografía o por gasimetría, y el objetivo es o no colocar frecuencias muy altas porque produce apertura y cierre, cizallamiento y hace más lesión, o el objetivo tampoco no es colocar frecuencias muy bajas porque vamos a derreclutar, vamos a generar hipoventilación. Coloque frecuencias, ojalá objetivas, de acuerdo al CO2 que ustedes necesitan programar. El cuarto elemento es programar el nivel de PIB. El PIB lo vamos a programar de inicio, de entrada en un escenario de lesión pulmonar con PIB de 8 a 10 centímetros de agua. ¿De qué depende que sean 8 o 10 o 12 o 14? Depende de varias variables que se deben de medir. Depende del espacio muerto que tenga el paciente, depende de la distensibilidad, depende del delta P, que es el driving pressure, depende de la capnografía, depende de la monitoría, obviamente, que se le está haciendo de ajuste en capacidad funcional residual del paciente. Es decir, hay muchas otras variables, como en el documento que se les va a mostrar, ustedes pueden titular el nivel de PIB. Arrancamos con relación IE 1-2, que es la relación fisiológica, y programamos el trigger, que si coloco triggers muy altos me va a desencadenar mayor esfuerzo que tenga que hacer el sistema o el paciente para salir o entregar un valor predeterminado. Vamos a arrancar con trigger entre 2 a 3 litros por minuto y le doy a aceptar. Vamos a ventilar al paciente por presión control. Vamos a utilizar pantalla, obviamente. Seleccionamos ventilación controlada por presión. Vamos a darle validar y en la parte inferior me va a salir todos los parámetros ventilatorios de presión. ¿Qué debo de programar en la ventilación por presión? El FiO2 que necesita el paciente, inicialmente 100% de acuerdo a la saturación, de acuerdo a la SAFI o de acuerdo al índice de oxigenación. Arrancamos con la presión plató, que es la presión inspiratoria, que es equivalente a la presión plató que traía el paciente. Lo ideal es que uno debe arrancar con presiones inspiratorias entre 18 hasta 25 centímetros de agua, y teniendo en cuenta que la presión inspiratoria y el nivel de PIB son variables sumatorias bajo el escenario de presión control, porque las válvulas obviamente van a tener cierre en ellas para sumar el total de presión. La tercera variable es calcular la frecuencia respiratoria, como lo hemos determinado de acuerdo al CO2, frecuencias fisiológicas entre 12 respiraciones por minuto hasta 18, y si puede obviamente tener más es de acuerdo a la clínica del paciente y al CO2 de evaluación. De acuerdo a eso hemos programado la frecuencia respiratoria del IMB, programamos el PIB. ¿En qué condiciones? En que la condición de ponerlo en presión control es porque el paciente debe arrancar con un nivel de oxigenación deteriorado, por lo tanto puede tener PIB entre 8 a 10 centímetros de agua o por encima de ellos, que puede llegar a tener el paciente con nivel de PER. Recordemos que existen varias formas de monitorizar el nivel de PIB necesario para el paciente, buscando una muy buena apertura y oxigenación. Debemos de programar la relación IE 1-2 o buscando relaciones desde el punto de vista fisiológicos, buscando mejorar o el trastorno de ventilación o mejorando los trastornos de oxigenación. Entonces vamos a tratar de dejar inicialmente a estos pacientes con una relación IE de 1-2. El trigger, que es el esfuerzo, obviamente la caída del flujo de la presión para que el sistema entregue su sistema de entrega de gas, pues vamos a dejarlo con un trigger de 2 a 3 litros por minuto. Lo ideal es que arranquemos con 3 litros por minuto.